¿De qué lado estás? Es presentado por Industec, soluciones estratégicas para mantener tu industria en marcha. Europa Beat Studios, graba tu podcast junto a nosotros. Tell Magazine, visita tell.cl. Y Magia Beach Hotel, en el corazón de Reñaca. Esto es ¿De qué lado estás? Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿De qué lado estás? La verdad que antes de comenzar y de presentar a las tremendas invitadas que tenemos, quiero hacer un paréntesis porque creo que este debate que vamos a tener es el debate que aparentemente en Chile y en muchas partes del mundo está pasando, que hay una intolerancia de las posiciones distintas. Este podcast se llama ¿De qué lado estás? Porque nosotros colocamos dos posiciones completamente distintas. Pero eso no significa que nos vamos a descalificar o vamos a ser agresivos. Nos parece que las instancias de diálogo, sin ser nosotros un ente ni gubernamental, ni político, ni periodístico, simplemente buscamos y queremos demostrar que los polos opuestos en una sociedad pueden compartir sin ningún problema. Y se puede llevar a cabo una discusión sin descalificaciones. Y por eso que tenemos estas tremendas invitadas como es Ayelén y como es Sara, que de verdad queremos contarles algo que cuando nosotros iniciamos la idea de esto, y es verdad, dijimos, a ver, coloquemos las dos figuras que son las más top y tal vez inalcanzables. No les estoy mintiendo. Y de verdad que cuando tuvimos la reunión de producción, me traen, ¿no es cierto?, a la dirección la foto de ustedes dos. Estas son las top que ojalá sería el ideal tenerla. Y después teníamos, sin desmerecer a nadie, teníamos 4 o 5 alternativas hacia abajo. Y bueno, las cosas se dieron y agradezco un montón que ustedes dos estén acá. Ayelén, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Adrián, por esta tremenda oportunidad. La verdad es que le agradezco a todo el equipo también por su gentileza y hospitalidad. También a Sara por la disposición de conversar de un tema que me parece muy contingente y además muy importante en la época que estamos viviendo hoy en día. Y por cierto, estoy muy de acuerdo contigo en que es tremendamente importante para la construcción democrática que las posiciones que son distintas puedan conversar, porque creo que si hay algo que compartimos con Sara y con todas las personas que no son de centro izquierda, no son de izquierda, por ejemplo, como yo, que no son feministas, es que tenemos ideas en pos de construir un país mejor y por lo tanto que gane la idea que se justifica mejor y que creemos que pueda representar más a todas las personas, pero esa discusión no puede vulnerar los derechos de las personas, no puede ser ofensiva y por cierto mi voluntad en este programa y en todas las instancias que participo es debatir ideas con Sara. De hecho con Sara ya nos llevamos muy bien en todo el camino conversando ahora, así que ningún problema con debatir arduamente en lo político, pero mantener las relaciones y la convivencia civil siempre. Esa es la idea, Ayelén, muchas gracias. Sara, bienvenida a este programa. Estoy muy contenta que me hayan invitado. Es el segundo capítulo, si no me equivoco, de este nuevo podcast. Me parece muy positivo que creen nuevas instancias de discusión de ideas. Creo que también es una postura distinta o quizás una forma distinta de comunicar. Creo que nunca había visto, por lo menos desde Europa Beat o algo así relacionado a algo tan creativo, así que me alegra poder estar acá compartiendo con ustedes y me sumo a las palabras de Ayelén, además de agradecer al equipo. Creo que es el momento, la instancia, entendiendo el contexto chileno y del mundo, para poder discutir estas cosas con tranquilidad, con respeto y por supuesto desde la humildad y la honestidad que tenemos, porque finalmente, como dijo Ayelén, es muy cierto, tenemos el mismo objetivo que
buscar la mejor posibilidad, la mejor opción y pelear por lo que creemos que es lo correcto para Chile. Muy bien, entonces ustedes ya las escucharon, vamos a ir poco a poco. Ustedes saben que tenemos que ver qué opinó la calle, qué opinó la gente, qué opinaron las mujeres, pero antes de eso vamos a hacer la pregunta que es la primera pregunta que tenemos que hacer. Vamos a empezar con Ayelén. ¿Qué es para usted el feminismo? Bueno, sin ánimos de contradecir la premisa de este debate, yo creo que por un hecho de honestidad intelectual es importante reconocer que el feminismo es un campo teórico plural. Por lo tanto, existen muchos lineamientos del feminismo, existe el feminismo liberal, el feminismo marxista, interseccional, etcétera, pero a mí me gustaría recoger por un fin instrumental para poder llevar a cabo este debate, la definición de la Real Academia Española y plantea que es un principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre y por otra parte es un movimiento que lucha por la realización efectiva de la igualdad en todos los órdenes. Y también por honestidad intelectual a mí me gustaría desde ya posicionarme. Yo soy feminista marxista porque además soy socialista y una de las autoras que más me gusta es Bell Hooks. Es una mujer racializada de Estados Unidos y ella plantea que el feminismo es un movimiento orientado a poner fin al sexismo, a la explotación sexista y a la opresión, desplazando el foco desde una igualdad meramente declarativa hacia combatir las estructuras que generan la subordinación de las mujeres por los hombres. Muy bien. Sara, ¿cuál es su definición de...? Yo me sumo a la definición de la Real Academia Española, estoy de acuerdo, y no obstante, y para alinearme con la tesis inicial, que fue lo que a mí me mandaron por correo, que es si el feminismo actual representa o no a todas las mujeres, yo de una lo digo, creo que se supone de todas formas, yo creo que el feminismo actual no representa a todas las mujeres, y creo que eso va desde, bueno, claro, la definición de la RAE establece la base de cómo era el feminismo en su momento, cuando en sus inicios, o sea, entendiendo siglo XIX, siglo XX, con ese feminismo clásico que, por supuesto, yo comparto. No obstante, el feminismo contemporáneo, actual, del cual estamos lamentablemente siendo víctimas, creo que no representa a todas las mujeres y no simplemente desde esta cuestión media politizada o controversial de si es positivo o no. Yo creo que es más que todo porque el feminismo se ha terminado por utilizar como bandera y como arma política. Finalmente hemos visto como se ha radicalizado de cierta forma y ha utilizado cuestiones y luchas que no le corresponden propiamente tal al feminismo como movimiento. Creo que hoy día estamos viendo una situación no solamente en Chile, sino a nivel mundial de un feminismo absurdo, de un feminismo violento, de un feminismo de amenaza. Finalmente acá si tú eres mujer y no eres feminista, pucha, eres mujer de segunda categoría. O sea, si eres, lo vemos en Chile, si tú eres carabinera, como dijo la ministra de Cultura en Chile, puta maraca pero nunca paca. Sí, Sara. Perdón por el garabato, pero sí, estoy citando la... Ya vamos a llegar a eso. Yo lo que primero quería era una definición, ¿no es cierto?, de usted de qué es lo que es el feminismo. Lo que está claro es que nosotros lo que estamos hablando no es el feminismo histórico, digamos, en Chile, de la Cafarena, qué sé yo, ¿no es cierto? No, estamos hablando del feminismo actual. Y salimos a la calle, por supuesto, porque nuestro programa sale a la calle a preguntar si está de acuerdo con el feminismo actual o no. Veamos qué nos dijeron. Sí, realmente el feminismo actual representa a todas las mujeres, realmente. No a todas. Ok. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. El feminismo nos permitió a las mujeres poder estudiar, poder trabajar y poder ser autónomas. Estamos preguntando si el feminismo actual representa a todas las mujeres. No, yo creo que no. Porque creemos que no debieran ser. Ok. Eso. No. Actualmente siente que no. O sea, depende de la edad. ¿Sí? Eso es. Bueno, muchas gracias. No. ¿No? No, yo no soy feminista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay cosas que las mujeres dicen y hacen que no concuerdan con lo que... con el feminismo. Y dicen que son feministas, pero a la vez también hacen cosas como machistas. No sé, siento que no concuerdan con lo que dicen. No. ¿Por qué no?
y porque hay distintas opiniones, distintas generaciones. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué sí? Porque sí. Ok, muchas gracias. El actual yo creo que no a todas. Ahora sí hay que agradecerle al feminismo de hace muchos años atrás, porque gracias a ellas nosotros podemos votar, podemos ir a la universidad y podemos hacer miles de cosas, ¿ya? Ok. ¿Y por qué siente que el actual no representa? No sé, yo creo que es como muy exuberante a lo mejor, y por eso a lo mejor todas las mujeres no se sienten representadas. No. ¿Por qué no? No mucho. No, porque, por ejemplo, yo tengo 50 años y pienso que el feminismo está siendo demasiado extremo, pasando un poquito como hacia violencia hacia el hombre, o sea, quizás abusando un poquito del feminismo. Sí, yo creo que sí, feminismo para todas las mujeres. Pues es que depende, porque igual hay feminismo extremo y capaz eso no representa todo. En general sí, representa a todas las mujeres, pero hay casos extremos que creo yo que son las feministas que marchan y que ya llevan al extremo del feminismo como en contra ya como del sistema, como que el sistema ya uno no las apoya, que en realidad no es eso el feminismo. Es que yo no cacho mucho de esos temas, pero la gente que piensa como que el feminismo es que las mujeres sean superiores a los hombres o que buscan como más derechos, eso porque tú a mí no me representa. ¿Sí? Como que yo busco como que todo sea igual, pero no unos como más arriba que otros. Esa es mi opinión. No, yo considero que no, para nada. ¿Por qué no? Porque hay situaciones en las que ellas actúan de mala forma, en donde a mí por lo menos no me representa. Depende, y yo creo que es muy importante saber que para todo hay como un límite, y ya si es el extremo del extremo, todo es malo. Así que obviamente que soy parte de mis chicas y de todo, pero pues todo en exceso o todos los extremos pues tienden a ser malos. Mi opinión, no soy feminista. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No soy partidaria como de o al machismo o al feminismo. Somos seres humanos y siento que deberían haber derechos en general para todos. No, yo creo que no. Así el feminismo como tal, el actual, radical, no. Por lo menos a mí no me representa. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Porque yo siento que igual hay roles. Hay roles masculinos y roles femeninos que no deberían ser una lucha. No. ¿Por qué no? Porque hay como, no sé, son pensamientos muy difíciles. Al menos yo no pienso como el de muy... Al igual que el machismo. ¿Sentís que el feminismo representa a todas las mujeres o no? No. ¿Y por qué no? Porque yo creo que lo han mal utilizado los políticos. Por eso, pero sí las mujeres queremos ser libres y lograr todos nuestros objetivos en la vida sin que alguien nos ponga un piso y no podemos pasar de eso. Pero lamentablemente acá se ha mal utilizado. Y eso nos ha perjudicado, yo creo, a muchas mujeres, porque uno quiere ser libre y hacer lo que a uno se le antoje en cuanto al trabajo, y tener libertad de expresión. Y yo creo que hay grupos políticos que lo han hecho mal. Entonces han utilizado niñas jóvenes en protestas y cosas que no corresponden. Eso fue La Calle Opina en ¿De qué lado estás?, donde tu opinión es la más importante. Salimos a la calle a preguntar, ¿el feminismo actual representa o no a todas las mujeres? Y en un universo de 160 entrevistas que logramos obtener, un 93,75% no se siente representada por este movimiento y un 6,25% sí se siente representada. Si ya lo sabes, tu opinión siempre es la más importante. ¿En ¿De qué lado estás? Ahí teníamos entonces la opinión de ustedes. Nosotros simplemente salimos a la calle y tal como lo dijo Nicolás, de un universo de 160 entrevistas, hicimos un 10%, porque es imposible poder mostrar las 160 entrevistas, y el porcentaje de 93,75 y 6,25 lo equiparamos en el 10% que teníamos. Ayelen, ¿qué opina de lo que opinó la calle, como nosotros lo denominamos?
Yo creo que acá hay dos cuestiones bien relevantes. En primer lugar, y esta es una opinión netamente personal, me parece un poco triste porque el simple hecho de que estas mujeres puedan hablar de política y estando a orilla de playa puedan ocupar short, mostrar las piernas, tomar sol en bikini, son precisamente conquistas del feminismo. Y ahora viene la segunda cuestión. El feminismo no opera como un partido político ni como una asociación. Es un movimiento que busca la emancipación estructural de las mujeres que nos encontramos subordinadas en el patriarcado por el sexo masculino o por los hombres, si lo queremos, podemos entrar en otra discusión. Sí. En ese sentido, las conquistas del feminismo son transversales. A mí no me importa, por ejemplo, que Sara no se considere feminista. Ella, a pesar de aquello, va a tener los derechos que se conquisten a través de este movimiento por emancipación estructural. Y así como no funciona como un partido político ni como una asociación, podemos decir que la percepción individual de las mujeres no afecta el hecho de la representación. Te voy a poner un ejemplo, Adrián. Los derechos laborales representan y defienden a todos los trabajadores. Correcto. Sin importar si es que un trabajador, por ejemplo, es antisindicalista. Los derechos humanos también. Por ejemplo, Donald Trump cree que los human rights son una mentira. Sin embargo, él tiene derecho a la vida, a la libertad de expresión, de asociación o de tránsito, precisamente porque existen los derechos humanos. En ese sentido, compartimos entre feminismo, derechos laborales y la defensa de los derechos humanos un punto transversal. Y es que la conquista de estos movimientos representa respecto a la emancipación y al resguardo de las personas sin importar si ellos se consideran identificados subjetivamente. Yo no apelo, como a Yelén Marimón, a que el feminismo en esta clase de encuestas representa a todas las mujeres porque además creo que como movimiento político efectivamente hemos cometido errores. Pero me parece muy importante, una de las opiniones decía, la primera creo que fue de esta señora, hoy no me representa, porque quizás las feministas que van a las marchas del 8M, que muestran su cuerpo, que se pintan, etcétera, no la representa desde el pudor, desde los prejuicios sexistas. Sin embargo, ella puede hablar de política, ella puede votar gracias al feminismo y por tanto acá funciona no como una relación bilateral, sino que el movimiento feminista la representa a ella pese a que ella no se sienta representada por el feminismo. ¿Y por qué será que la gente cree que el movimiento feminista está tan políticamente manejado? A mí me pasan dos cuestiones. Primero, creo que hay una falta de comprensión histórica porque escuché opiniones en este extracto de mujeres que decían que hoy el feminismo es extremo y busca la superioridad de las mujeres por sobre la de los hombres y es casi el machismo pero versión mujeres. ¿Y a usted no le parece eso? Es que es totalmente falso desde la perspectiva filosófica e incluso científica. Hay muestras empíricas que demuestran que aquello no es cierto y lo paso a explicar de manera breve. Ya. El feminismo, sin importar dentro de este campo teórico plural cuáles sean las definiciones, existe una palabra que todos comparten y es igualdad. Yo no me quedo solo con la igualdad formal que, por ejemplo, existe en nuestro Código Civil o en la Constitución, que reconoce a todas las personas como iguales, sino con el sustancial. Es la lucha por la igualdad. Igualdad en el, vuelvo, el derecho a voto, derecho a la salud, con una perspectiva de género, etcétera. Y me pasa que quizás está, volviendo como al inicio de tu pregunta, esta subrepresentación es precisamente lo que busca el feminismo. Para mí no es un problema ni es un tema incómodo, porque dentro de la colectividad, de la estructura femenina, como existimos y nos desarrollamos en el mundo material, por cierto, existen experiencias que son subjetivas y que nublan esta comprensión. Y respecto, volviendo un poco a las olas del feminismo, muy breve. La primera ola, como prefeminista o protofeminista de la Ilustración, era mucho más antihombres y era mucho más violenta porque consideraba que los cambios que se desarrollaron durante la Ilustración, donde sale esta carta de declaración de los derechos del hombre, ahí las mujeres que fueron revolucionarias tanto en Estados Unidos como en Francia dijeron: pucha, y nosotros que también luchamos porque se acaben los reinados, porque tengamos un sistema democrático, también estuvimos de acuerdo con la guillotina, ¿cuál es el punto? Claro. Y ellas en sus escritos son mucho más antihombres. Yo personalmente no soy antihombres, creo que tienen el mismo valor humano que toda mujer. Adoro a mi padre, adoro a mi pareja, pero si es que ellos en las relaciones cotidianas, políticas y estructurales, económicas, creen que yo me tengo que subordinar a ellos desde lavar la loza obligatoriamente, ser madre obligatoriamente, da cuenta de cómo esta subordinación se replica en todos los espacios políticos. Y ya vamos con Sara.
A mí me hace, o sea, tengo una duda porque yo no soy experto ni nada por el estilo, por eso quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando hablamos de igualdad, ¿cómo lo diferenciamos del igualitarismo? La igualdad lo que busca es corregir las brechas de desigualdad que existen en los distintos planos del desarrollo material de la persona humana. ¿Eso no es igualitarismo? No, porque el igualitarismo lo que plantea desde una perspectiva filosófica y semántica es generar una equiparación sin corregir aquellas brechas que son propias de un sexo u otro cuando lo aplicamos en este concepto de feminismo o machismo. Por lo tanto, sin aquellas correcciones que son especializadas. Por ejemplo, nosotras podemos tener el mismo derecho a la salud, pero si es que no existe perspectiva de género en los cuidados de la salud reproductiva de las mujeres con una diferencia obvia respecto a la de los hombres, nos quedamos en una igualdad formal, que podría ser igualitarismo y no igualdad sustantiva. Ya vamos a tocar el tema de la perspectiva de género. Sara, ¿qué opina usted de lo que opinó la calle? Yo creo que es una respuesta evidente a la pregunta y premisa inicial de este debate. El feminismo actual representa no a todas las mujeres. Un 93,75% dijo que no. Creo que eso ya es un indicio de por qué el feminismo actual no representa a todas las mujeres. Y sin embargo, analizando algunas de las respuestas que pude recordar de estas entrevistas, hubieron distintas cosas que me llamaron la atención. Primero, o sea, las distintas mujeres que hablaban sobre cómo actúan las feministas ahora no representan. O sea, hablaban de cómo la radicalización del movimiento no representa. Hablaban de cómo el enfoque que tiene es violento en contra del hombre. Y yo creo que acá la diferencia, por ejemplo, con estas mujeres y las pocas que vi que decían que sí, es que la primera que dijo que sí, dijo sí porque sí. Y se fue. O sea, eso también habla mucho de cómo es ese feminismo tan radical y tan absurdo de que o eres feminista, eres mi amiga o eres mi enemiga. Creo que además, sumado a eso, me parece bastante particular, o no sé si particular, me llama la atención lo que dice la Yelén respecto a que ella encuentra triste esto que comentaban las mujeres en la entrevista, porque gracias al feminismo hubo esta conquista respecto al patriarcado y las mujeres hoy día pueden votar y actuar como quieren, etc. Yo aquí creo que la Yelén está confundiendo conceptos, porque efectivamente es el feminismo clásico, el original, inicio siglo XIX, siglo XX, con el cual las mujeres pudimos votar, etcétera, ser libres, ir a la universidad, conseguir trabajo, manejar, y eso también... Ahí uno da cuentas de la distinción, porque claro, si uno habla del feminismo, que es el feminismo que yo me parece correcto y el que yo defiendo y el que yo comparto, que es el clásico, evidentemente todas esas cuestiones que menciona Yelén son patentes, son latentes y están. El problema es que la premisa inicial de este debate es el actual. El feminismo actual representa o no a todas las mujeres, y creo que el feminismo actual es lo que vemos hoy día también en la calle y en la política. O sea, no solamente las mujeres que salen con las tetas al aire en la calle, la violencia. Hemos visto videos de cómo hombres han pasado caminando cerca de manifestaciones del 8M y les han pegado, le han tirado cosas. Y hablar de esta cuestión que por ejemplo, mencionó a Yelén de esta pelea contra el patriarcado y contra los hombres, a mí eso me parece una gravedad tremenda. O sea, meter a todos los hombres en el mismo saco ya de por sí es una falacia gigante, y creo que no corresponde, porque de cierta forma establecer que personas, en este caso hombres, por ser hombres, están metidos o son machistas o patriarcales, etcétera, creo que me parece incorrecto e injusto. Yo por lo menos tengo un papá, tengo un hermano, y jamás me he sentido en ese sentido violentada por algún hombre en mi familia. Como Yelén habló harto, quiero tratar de terminar y organizar simplemente todo lo que mencionaron. Perfecto. Y creo que eso es absurdo. O sea, en este caso también no nos podemos hacer ignorantes, no podemos tapar el sol con un dedo frente a la radicalización efectiva y real del feminismo actual. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Si yo hoy día hablo en contra del feminismo, todas esas mujeres que hablan de ser sororas me atacan por Twitter y me dicen machista, misógina, que soy machista interiorizada. O sea, y eso es la cuestión que me parece tan absurda, porque evidentemente cuando yo hablo del feminismo original,
de cierta forma uno dice maravilloso. Yo digo, me parece excelente, gracias a Dios que tuvimos esas mujeres que pelearon porque hoy día yo pueda estar acá sentada frente a una cámara contándoles y expresando mi opinión. No obstante, el feminismo contemporáneo es otra cosa, es otro mundo. ¿Y por qué? Acá una mujer mencionó en las entrevistas que los políticos lo han deteriorado, cosa que es totalmente cierta. Y yo acá quiero hacer mención a un libro de Chantal Mouffe y Ernesto Laclos, que son unos escritores que escribieron Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una vía política democrática radical, que se publicó en 1985. Estos dos autores, Ernesto Laclos y Chantal Mouffe, dijeron, pucha, con la caída del muro de Berlín y el fracaso del marxismo en el siglo XX, hay que establecer una nueva vía mediante la cual utilizar los nuevos movimientos sociales, como era el feminismo, el movimiento LGTQ+, el veganismo, etcétera, para así poder llegar al poder, utilizarlos como arma política. Y es por eso que el feminismo actual no nos representa, porque es un arma política, no es otra cosa, es una bandera, un movimiento que se ha apropiado de cuestiones que no son propias para finalmente imponer una visión y llegar al poder. Sara, vamos a darle un tiempo de réplica a Yelén de lo que dijo Sara para que esto sea una conversación fluida y yo sea un mero puente solamente. Bueno, yo creo que hay una confusión, quizás no me expliqué lo suficientemente bien, pero yo planteé, creo que textualmente, que yo no soy y no creo que el feminismo actual sea anti-hombres, sino que es contra el patriarcado como patrón estructural, que en ciencias sociales se prueba mediante el estudio de patrones sistémicos. Yo creo, de hecho, que los hombres tienen que ser feministas. Sin los hombres, que constituyen, digamos, redondeando, el 50% de la población, sin que ellos hubiesen cedido espacio luchado por nosotras como compañeros en este gran movimiento, no hubiese sido posible ninguna de esas conquistas. Ahora, a mí me preocupa cuando se habla tajantemente de que el feminismo actual no representa a todas las mujeres, diciendo actual como si este fuera un campo teórico cerrado. Yo estoy de acuerdo y puedo entender, empatizo como humana con que haya mujeres que no están de acuerdo, como dice Sara, con personas que muestran su cuerpo, que son más desinhibidas sexualmente, lo entiendo. Pero los derechos que son conquistados no están cerrados en el debate. Hoy en día el avance de la ultraderecha alrededor del mundo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Víctor Orbán en Hungría. Sí. Existía en su constitución un derecho que decía, más o menos, a igual trabajo la misma paga. Por lo tanto, hablaba de igualdad salarial. Él en su primer gobierno borró del papel aquello. Por lo tanto, estamos hablando de una conquista de las feministas históricas, pero sin el feminismo actual, sin la lucha de las feministas húngaras, no se hubiese podido restablecer, al menos en el papel de la Constitución. Por lo tanto, cuando se habla de gracias por darnos derecho a voto, gracias por darnos voz en el mundo político, esa lucha existe de manera constante. Y cuando yo digo lucha, no me refiero a enemistad con un hombre en particular o con todos los hombres, sino que es en contra de un modelo que otorga estereotipos de género a los hombres y a las mujeres con el fin de que uno esté subordinado al otro. Si es que el patriarcado fuera una invención de las feministas, no tendríamos cifras, por ejemplo, como las de ONU Mujeres, que dicen que 1 de cada 5 mujeres alrededor del mundo se casan teniendo menos de 16 años, o que 230 millones de mujeres alrededor del mundo han sufrido mutilación femenina. Si es que analizamos, o por ejemplo que el 20% del PIB de nuestro país, de Chile, o sea, que el trabajo doméstico de las mujeres equivale al 20% del PIB de Chile, esos son datos científicos, son datos numéricos y por lo tanto existe una comprobación empírica de que la explotación y la subordinación de la mujer por el hombre no está subordinado a una característica o no es anecdótico, sino que es estructural y responde transversalmente a distintos fenómenos. ¿Eso vendría siendo el patriarcado hoy? El patriarcado antes y hoy, por ejemplo... Perdón, discúlpame. Perdón. En la década del 70, al menos lo que yo entiendo y pude estudiar, ustedes por favor me corrigen porque ningún problema, pero entiendo que Kate Miller fue quien sino que hizo esta teoría del patriarcado, que dice que es un sistema de dominación que ubica al hombre como un opresor y a la mujer como una oprimida. Ya, yo creo que ahí
tengo un problema con los conceptos que son totalmente cerrados, porque, por ejemplo, yo como una mujer marxista reconozco la definición de patriarcado y el estudio histórico que hizo Friedrich Engels en el momento de publicar El Capital, que plantea que la aparición de la propiedad privada, luego de la superación del feudalismo, la herencia patrilineal y una división sexual del trabajo, asignó a los hombres el trabajo que es productivo y visible y a las mujeres a la subordinación del trabajo doméstico de cuidados invisibilizado y no remunerado. Y que las mujeres realizando ese trabajo permiten que la sociedad capitalista económicamente crezca. Por lo tanto, existe una vinculación entre el sistema predominante en términos económicos y cómo las mujeres sostienen aquello. Luego, la evolución lleva a autoras como Silvia Federici a también incorporar la subordinación de los derechos sexuales reproductivos, autonomía y distintos derechos, como bien mencionó Sara, de la primera o la segunda ola del feminismo, que dicen que lo personal es político porque el desarrollo material de las mujeres necesita superar una barrera que es transversalmente existente sin importar la cultura, la religión, a todas las sociedades. Bien. ¿Qué opinan ustedes de lo que acaba de decir Ayelén? Pero quiero que, porque este programa es feminismo actual. Yo creo que me da la impresión que no tenemos, o en general, no hay ningún tipo de discusión del feminismo histórico. Es decir, claro, que las mujeres lograron ir a la universidad, ¿no es cierto? Acá en Chile, por ejemplo, que recién en 1876 las mujeres pudieron entrar a las universidades. En fin, yo creo que ese tema, al menos la idea nuestra es que nosotros, si bien es cierto, es la base, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros queremos enfocarnos es en el feminismo actual, en el feminismo que vemos en las noticias, el feminismo que vemos en las redes sociales, el feminismo que ve la gente cuando va a un 8M. Es complicado aquello, porque es reduccionista de una cuestión que es bastante compleja. Porque, por ejemplo, sumándome a tu ejemplo, en la marcha del 8M también hay familias, por ejemplo, de la alta sociedad que van con sus hijas a marchar, y por otra parte tienes mujeres anarquistas que hacen barricadas. Y por lo tanto, cuando tú me preguntas cuál es el que se ve por la tele, obviamente se ve el de las barricadas, pero también existe toda una parte anterior a aquello. Y por lo tanto, para ti o para Sara, ¿cuál es más feminismo actual? Esa es la pregunta que a mí me complica cuando reducimos. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo de este feminismo actual en la amplitud del campo teórico y material en que se desarrolla. Usted, por ejemplo, está en contra de que el feminismo hable del cuerpo, que las acosan, pero salen desnudas protestando. El feminismo... ¿Habrá una incoherencia ahí? Por cierto que no. 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 Y lo voy a justificar en dos líneas. La liberación sexual y la autonomía del cuerpo de las mujeres, cuando dice relación con una decisión voluntaria e informada, es absolutamente válido. La violencia estructural de manera sexogenérica que sufrimos las mujeres, y esto no es una invención del feminismo, o sea, hoy día lo reconoce la violencia doméstica y la violencia sexual, la Fiscalía de Chile, la Defensoría Penal Pública, distintos programas gubernamentales que no son de Boric, por ejemplo, y también organismos como la Organización Mundial de la Salud, dicen que son transversales. El acoso efectivamente es un fenómeno que está comprobado científicamente en términos estadísticos que ocurre. A las mujeres las acosan más en el transporte público que a los hombres. Check. Yeah. Entonces, partiendo desde esa premisa, yo creo que es imposible cuestionar datos. Podemos tener distintas perspectivas subjetivas, pero si una mujer decide mostrar su cuerpo, tener un canal, por ejemplo, de OnlyFans, dejar que vender su imagen, claro. Pero estoy hablando de una perspectiva económica, en una perspectiva política. Si una mujer decide mostrar sus senos como una forma, por ejemplo, el Free the Nipple lo que plantea es, oye, los hombres también tienen tetillas, quizás no pueden dar leche, pero ellos corren sin polera cuando hace calor y las mujeres tenemos que estar cubiertas. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque existe una sexualización, una perspectiva del deseo sexual respecto al cuerpo de la mujer que es histórico, y respecto al cuerpo de los hombres, no necesariamente. Muy bien. ¿Y usted qué opina, Sara, de lo que hemos escuchado? Se dijeron hartas cosas y
voy a tratar de ir de una a una porque hay hartas cuestiones interesantes que mencionaron. Primero destacar lo que tú dijiste, Adrián, totalmente. O sea, la premisa inicial del debate es el feminismo actual. Y el feminismo actual, efectivamente, como dijo Ayelén, dentro de las manifestaciones del 8M uno puede ver mujeres más violentas o menos violentas, pero sigue habiendo violencia, evidente. O sea, no son... O sea, no pueden escaparse de lo que es. O sea, hay violencia y hay violencia injusta y yo creo que es ridícula. O sea, no porque hay mujeres menos violentas o no violentas significa que no hay violencia, porque la hay y es evidente. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me parece que además cuando hablamos del feminismo actual tenemos que analizar los que son las caras visibles, quienes representan el movimiento feminista, por lo menos en la política chilena, que yo creo que lo más manejamos y viviendo en Chile es como nuestra realidad más cercana. O sea, nosotros vemos personas en el gobierno, por ejemplo, representantes feministas máximos, vemos a la ministra de la Mujer, cuando fue el caso Monsalvo, hablar de que no estábamos hablando de un portero, vemos al Ministerio de la Mujer gastando plata en una guía para dibujar el clítoris, y bueno, los femicidios no bajan, la inseguridad no baja, las mujeres no vamos a salir tranquilas a la calle, o sea, no sé qué clase de ejemplo es eso de las feministas de hoy día. Entonces me parece que más que todo el feminismo actual es... muy correspondiente a lo que había dicho previamente, que es un arma política. Nada más se ha terminado por deteriorar esta primera ola, incluso un poco de la segunda, que era completamente varia, a la cual yo agradezco tremendamente, por algo meramente como violento. Y de cierta forma yo recién me acordé que escribí una frase respecto a esto. Recién, así como el feminismo actual ya no es solo igualdad ante la ley, o sea, es una teoría cultural e ideológica impuesta, absoluta, absurda, obligatoria. Entonces, por lo tanto, pasa de ser esta cuestión transversal de todas las mujeres a que si eres feminista, o sea, si eres mujer tienes que ser feminista y tienes que pensar esto y tienes que hacer esto y tienes que decir esto. O sea, cosa que no representa a todas las mujeres. Y creo que evidentemente, o sea, si analizamos no solamente el actuar de las feministas en los últimos 20, 25 años, creo que uno empieza a entender que se han creído el cuento y han abusado de cierta forma de este cuento. O sea, yo creo que el feminismo actual, en vez de potenciar muchas veces a las mujeres como debería hacerlo, nos empieza a tirar para abajo. O sea, por ejemplo, a mí me pasa con la ley de cuotas. Yo encuentro que las mujeres somos perfectamente capaces con las herramientas que tenemos hoy día de llegar al Congreso por mérito propio, pero en vez de respetar y celebrar el mérito, están imponiendo solo porque eres mujer tienes que... A mí eso me parece injusto y me hace ver como si yo no fuese lo suficientemente capaz, intelectualmente hablando, de llegar a un puesto, por ejemplo, en el Congreso, lo cual me parece absurdo. Y antes de que me corten, porque veo la cara de la pregunta o del comentario que quiere hacer la Aye. Esa es la idea, Sara. Yo quiero hacerle una pregunta que me respondas muy cortito para hacer una a la Aye. ¿Tú consideras que las mujeres, consideras feministas a las mujeres pro vida, conservadoras o que votaron rechazo del 2022? Creo que con esas mujeres comparto distintos valores y principios, pero si es que ellas no reconocen que existe una estructura de dominación respecto a las mujeres que se replica, para mí no son feministas. Y felicito que puedan dar su opinión con valentía en una sociedad democrática, porque precisamente para eso lucharon las feministas históricas. Entonces, ¿reconoces que el feminismo actual no incluye a todas las mujeres? O sea, si esas mujeres por ser pro aborto, pro vida, pero fue lo primero que dije cuando comencé mi primera intervención. Ajá. El movimiento representa a las mujeres más allá de que las posiciones individuales de cada mujer debatan aquella postura. La representación en términos de conquistas y derechos para que... Pero es que eso no... Entiendo que pueda representar en el texto, en lo escrito, en lo teórico, desde el feminismo original. Pero no porque alguien dice, o las feministas dicen que no, el feminismo representa a todas las mujeres. Es que yo no creo, Sara, que haya ninguna feminista, ni yo, ni otra. Podemos ser, déjame terminar, podemos ser voceras del feminismo, pero yo no tengo la verdad absoluta. Sería demasiado soberbio reconocer... Tú y salió de tu boca. Pero Sara, espérate. Podríamos reconocer que la ministra Orellana es, claro, la ministra de la mujer. Pero yo, personalmente, no estoy de acuerdo en todo lo que dice la ministra Orellana y no creo que ni ella ni yo seamos menos feministas. Es que el tema es que tú mencionaste recién que el feminismo representa a todas las mujeres, incluso si ellas no se sienten representadas. Es que no es una asociación, un partido político. Claro, no tiene mucho sentido el análisis. O sea, yo creo que si las mujeres, por ser pro vida, por ser conservadoras, por haber votado rechazo al 2022, que a ver, o sea, el rechazo ganó con
con un porcentaje absurdo. O sea, discúlpenme, pero le volaron la raja al proyecto que tuvo el... Bueno, yo conozco mujeres feministas que votaron rechazo porque, claro, por ejemplo, porque no estaban de acuerdo con... ¿Me puedes dejar terminar? ¿Me puedes dejar terminar? Un proyecto de constitución que tenía un enfoque tremendamente feminista, aún así, ¿cuántas mujeres se dieron cuenta que no era la solución? Y yo creo que eso es el feminismo actual. Porque aún así encuentro que estamos cayendo una y otra vez en el mismo círculo. Estamos mezclando la premisa inicial de este debate con cuestiones que no son propiamente tal. Ya analizamos y entendemos y definimos el feminismo de la primera ola, el feminismo conceptual, teórico, el que corresponde y el que yo defiendo y en el que estamos de acuerdo la Aya y yo. No obstante, el feminismo actual, que es a lo que vinimos a discutir hoy día, es otra cosa. ¿Y por qué no representa a las mujeres? Uno, es la violencia. Dos, es el absoluto, la imposición. Tres, es que se han apropiado y se han hecho propias causas que no le corresponden. O sea, ahora vemos en las marchas feministas chapitas del Che Guevara, vemos cuestiones de la comunidad LGBTQ+. Ni siquiera son capaces de definir una mujer y me vienen a decir que son feministas y pelean por las mujeres. O sea, no sé si la Aya es capaz de definirme lo que es una mujer. Por cierto, y creo que, pero no tengo la soberbia intelectual suficiente para decir que yo puedo definir una mujer y que esa es la única... Pero es algo bastante simple. Esa no es la única definición y por cierto sé que tú me vas a decir que una mujer es un individuo de la especie humana que tiene cromosomas XX, si no me equivoco. Absolutamente. Bueno, pasando ese punto... Pero me gustaría saber tu definición de mujer. Mi definición de mujer es un individuo de la especie humana que... o tiene un sexo femenino, porque hay una distinción entre sexo y género que te informo, no inventamos las feministas, sino John Money en los años 50 estudiando a personas hermafroditas. Por cierto, y él es un médico de ultraderecha de Estados Unidos. Y también son mujeres aquellas personas que no tienen una concordancia respecto a su sexo y su género. Existen esas dos excepciones, pero quiero hacer tres pequeñas intervenciones. Por favor. Uno, hay un dato que señala Sara que es falso, porque en este gobierno se redujo en un 20% los homicidios consumados y en un 15% los homicidios frustrados. Por lo tanto, decir pero que no... Yo hablé de los femicidios, no han reducido, y la violencia contra la mujer tampoco. Sí, se ha reducido. Te estoy diciendo, los casos de femicidios han reducido desde un 20% los consumados y los frustrados en un 15%. Por lo tanto... se han reducido los femicidios, eso es una aseveración. ¿Me aprovechas de dar al tiro la página? Ahora, perdón. Por cierto, quiero... Y dame un cachito. Por favor. Y otra cosa que menciona Sara respecto a que estamos de acuerdo con la primera ola del feminismo, yo creo que hicieron avances sustanciales para las mujeres y, por cierto, todo movimiento político responde a su época. Pero para mí, los avances de la primera ola no son suficientes ni limitan. Para mí, la igualdad que una mujer pueda acceder a un directorio, al parlamento, ahí no basta, desde mi perspectiva. A ver, perdón. Yo no me siento representada por el feminismo de la primera ola, eso quería decir. Entonces, el feminismo no representa a todas las mujeres en ninguna ola. Yo quisiera hacer un par de preguntas, porque en el fondo yo quiero representar a la gente que está mirando en su casa, en el teléfono, qué sé yo. Usted recién hablamos de femicidio. Usted es una persona de derecho, trabaja defendiendo en la Defensoría Pública. Usted conoce el tema del femicidio, ¿no es verdad? Sí. Yo quiero hacerle una pregunta que es casi personal, porque siempre me he preguntado eso yo. ¿Qué diferencia o cómo esa estadística que usted acaba de decir, cómo se logra hacer respecto femicidio, parricidio? Bueno, los tipos penales se distinguen a partir del interés jurídico que se busca proteger. En ese sentido, en nuestro código, a partir del artículo 390 del Código Penal, existen distinciones respecto a cuando se asesina a un individuo humano. Tenemos la figura del homicidio, del parricidio y del infanticidio. Y se hace esa distinción precisamente porque se responde a una dominación, a un problema de que las mujeres son asesinadas no en un plano de igualdad. De hecho, por ejemplo, estadísticamente la mayor cantidad de homicidios, creo que es casi el 80%, son de hombres. Y un argumento muy común de las antifeministas es decir, bueno, pero los hombres mueren más. Sí, pero porque se matan más entre ellos y sumados a las cifras de femicidio siguen siendo estadísticamente más probable que un hombre sea asesino a que sea una mujer. Y además los femicidios, la fiscalía lo dice, son generalmente producidos por el cónyuge, por el conviviente civil, por el concubino, si queremos ponernos más conservadores. Por lo tanto, estamos hablando de una posición de subordinación y la mujer, por cierto, que es una víctima que merece mayor protección jurídica y una figura de un tipo penal especial. Y eso no es parricidio.
no es parricidio porque el parricidio, según nuestro Código Civil, se produce entre cónyuges. Y el femicidio amplía esta noción a relaciones de subordinación, ya sea por una relación afectiva o de parentela entre un hombre y una mujer. Pero yo soy ignorante, pero lo veo en las noticias, dice, el esposo mató a su esposa, el femicidio número 38 del año. ¿Y no es parricidio? Reitero, los tipos penales generales y especiales se distinguen por el valor jurídico que le asigna el sistema completo a la vida de esa mujer, porque además se entiende que probablemente un homicidio que se produce luego de un asalto ocurre en una pura acción. El femicidio es el punto cúlmine de un proceso de violencia de género que puede partir con insultos, con invalidación, con violencia económica, y por lo tanto se reivindica que la mujer ha sido víctima no solo de ese asesinato como individuo de la especie humana, sino también de un problema que es estructural a la sociedad. Solo como... Y si te tengo que responder en sí o no, mi respuesta es no, porque jurídicamente por algo el Código Penal realiza esa distinción. Claro, solo para entender. Y también existe, por ejemplo, el infanticidio, porque se entiende que los niños son más vulnerables que un adulto. Pero solo para entender, digamos entonces que ¿cómo se llega a determinar que fue un femicidio y no un parricidio? Bueno, porque el femicidio, el valor jurídico que se le asigna es que esta mujer fue asesinada por razones de género. Y esta razón de género tiene distintos factores: la violencia doméstica, la violencia económica, la mayor corporalidad que pueda tener un hombre. Y respecto a cómo se define cuando un juez sanciona a un hombre, claro. Y ahora, por ejemplo, porque es un agravante, ¿no? Pero para ser muy clara, por ejemplo, cuando existe el asesinato entre dos mujeres lesbianas que están casadas, tampoco ahí se habla de homicidio, porque entendemos que existe una razón de género respecto a esta relación estructural que es amorosa. Entonces, no necesariamente es entre un hombre y una mujer, sino que lo que importa acá es la motivación sexogenérica. Muy bien. Sara, ¿quiere decir algo? Sí, hartas cosas, porque me estoy quedando sin hablar, pero yo acá quiero mencionar algo que siento que se nos ha estado olvidando definir. Creo que es necesario que yo lo haga. Laia en algún momento mencionó esto de que no estamos en un plano de igualdad y que los hombres se matan entre hombres, y por eso se habla también que más hombres mueren porque se matan entre hombres. Del igualitarismo. Claro, y yo acá quiero decir una cuestión que a mí por lo menos me parece bastante básica, que es que los hombres y las mujeres somos diferentes. O sea, somos diferentes y eso es evidente y es natural y no tiene por qué ser algo malo. Que yo diga que sean diferentes no justifica que el hombre mate, o sea, al contrario, sino que estoy tratando de explicar la naturaleza humana. Las mujeres tenemos la capacidad de tener hijos, las mujeres tenemos menos fuerza que los hombres pueden correr más rápido y pueden levantar más peso, y son diferencias que tenemos que no tienen por qué ser malas, sino que por lo tanto, por algo también existe el matrimonio y vivimos en comunidad, porque nos complementamos entre nosotros. Y creo que acá establecer, por ejemplo, que esta cuestión tan absurda, a mí por lo menos me parece absurda, demasiada como igualdad, como somos distintos como tal, tenemos una diferencia que no podemos negar, y el hombre efectivamente tiene más testosterona, y acá yo no, mira, a mí esta cuestión me la critican mucho cada vez que tengo un debate sobre el feminismo, porque siempre lo menciono, las mujeres sí somos más emocionales que los hombres, pero no menos racionales. Tenemos una emocionalidad distinta, una sensibilidad mayor. Generalmente, si tú estás en un lugar con mucha gente y escuchas a una guagua llorar, probablemente la mujer se va a dar vuelta primero que el hombre. Y eso no es algo malo y no es un ataque a la mujer, al contrario, es porque somos distintos y tenemos habilidades y cuestiones distintas al hombre. Nuestro razonamiento ante un problema, nuestra forma de abordar problemas, probablemente es distinto los pasos que seguimos al del hombre, y eso no es algo malo, es porque somos distintos y responde a nuestra naturaleza humana. Cuando éramos cavernícolas y vivíamos en cavernas, las mujeres nos quedábamos de verdad en la caverna cocinando y cuidando a los niños cuando los hombres salían a cazar los animales. Y eso, evidentemente, esas cuestiones naturales y diferencias humanas permitieron y llevaron a abusos. ¿Y para qué vamos a mentir que la historia, lamentablemente, cuando una tribu iba a conquistar otra tribu, las mujeres eran el trofeo, o sea, disculpen la palabra, pero violaban a las mujeres y se las llevaban porque era el trofeo de haber conquistado a la otra tribu, y lamentablemente eso es así y no se puede negar.
pero responde a la naturaleza humana, no la justifica, la explica. Y por eso también cuando hablamos de la violencia y establecer una igualdad absoluta como necesaria, primero hay que entender que no somos iguales. Y si no somos iguales, no podemos esperar que todo sea absolutamente igual. Y respecto al concepto de femicidio, yo estudio Derecho, pero me falta mucho todavía. A mí en general me causa ruido un poco esta cuestión por razones de género, razón de género. Yo no sé si alguna vez, desconozco, podría conversar con un femicida. Si mató a una mujer porque su cabeza dijo, mujer, matar. Como que no sé si un hombre mata porque mujer, voy a matar a mujer por ser mujer. No me cabe en la cabeza. Y cuando es entre lesbianas, eso también no tenía ni idea, que un matrimonio entre lesbianas, si una mataba a la otra, eso también es femicidio. Y si en ese sentido es femicidio, entonces, en vez de ser por razones de género, es por condición de género. O sea, yo por ser mujer. Como es algo que viene conmigo. O sea, no me matan por ser mujer, sino que me matan y soy mujer. Claro. Eso es lo que entiendo yo, por lo menos. Entonces, como el resumen de los puntos que hice ahora, es que hay que entender que somos distintos y eso no tiene por qué ser malo. Y eso para mí es básico en esta discusión y por algo también el feminismo actual genera tanto ruido en la gente, en la juventud y en las mujeres jóvenes, por lo menos en mi generación también, que no estamos cuestionando algo que quizás las mujeres, no sé, más millennial, yo soy generación Z, las mujeres más millennial, quienes hoy están en el gobierno, por ejemplo Camila Vallejo, etcétera, nos hace tanto ruido porque decimos, pucha, parece que están metidos en un discurso muy absurdo, muy dicotómico, muy radicalizador que lamentablemente no nos representa y por algo también sale en esta entrevista en la calle el 93,75%, que es un montón, o sea, eso es una población muestral, pero eso piénsalo a nivel nacional, a nivel mundial. Gracias a Dios Chile es un país, es la joya de Latinoamérica. Chile es un país en donde tenemos igualdad de derechos, Chile es un país en donde tenemos igual dignidad. Yo eso lo defiendo, lo agradezco, lo celebro. O sea, no obstante, no vamos a negar que el feminismo se necesita en otras partes del mundo, como África, Asia, etcétera. Pero en Chile, por lo menos, que es la realidad en la que estamos viviendo nosotros, o sea, tenemos que ser agradecidos y decir, pucha, tenemos un sistema que nos defiende, nos protege, hay que mejorar muchas cosas más, eso no lo dudo, pero hay que entenderlo, o sea, somos distintos, tenemos capacidades quizás físicas distintas, habilidades, formas de pensar distintas, y eso no tiene por qué ser malo, y finalmente hoy día el feminismo lo que ha pasado es que se ha terminado por trastornar y se ha vuelto, en vez de un movimiento transversal de unión, de protección entre mujeres, se ha vuelto un amigo o enemiga, o estás conmigo o estás contra mí, o eres feminista o eres machista. Lo mismo dijeron en uno de los videos, una mujer dijo, no sé quién fue, que dijo, no me gusta ni el feminismo ni el machismo, como si fuesen antónimos, y no son antónimos. El feminismo no es un antónimo de machismo, al contrario. Y eso también yo lo pienso como estamos ganando la batalla cultural. Vimos en el último debate presidencial de la segunda vuelta como Jara dijo, mi futuro gobierno no sería ni machista ni feminista. Y ahí uno dice, pucha, el feminismo, ¿viste que no funcionó lo que estaban haciendo? Porque la gente y las mujeres se dieron cuenta que estaba tan radicalizado el actual, el contemporáneo, que no nos representaba. Sara, yo ya estamos en la etapa, no final, pero ya entrando a la etapa final. Yo voy a hacer un par de preguntas, pero me recordé algo que vi y que usted habla del debate de Jara. Se dijo mucho que los derechos de las mujeres estaban en peligro con el presidente electo. No nos vamos a meter en política en absoluto. Que haya ganado, que no haya ganado, es un problema de la gente. Y la pregunta es, desde el punto de vista feminismo, de la feminista, ¿hay derechos que se pueden ver vulnerados en este gobierno que parte en un par de semanas más? Estamos a, ¿cuánto estamos hoy día? 21 de febrero. Quedan 19 días. 21 de febrero, ¿sí? Quedan 19 días, para que salga. Quedan 19 días. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que la respuesta es absolutamente sí. Dentro de quizás José Antonio Kast directamente a propósito de los debates evite contestar y guarde silencio y sea una persona que en realidad creo que es de los peores políticos que he visto debatir. Porque parte de los debates dice relación con informar a las personas y por lo tanto responder a aquellas preguntas que le realizan los periodistas y los contrincantes. En ese sentido, remitiéndome a tu pregunta, sí. Considero que el feminismo hoy día tiene una labor esencial porque efectivamente los derechos conquistados de las mujeres están en riesgo. Tenemos un presidente que llevó al Tribunal Constitucional por ser abortiva una pastilla que está demostrado científicamente que no es capaz de producir un aborto. Y eso atenta directamente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
está en contra de la educación sexual integral que, más allá de la ridiculización que hace la derecha, tiene como fin prevenir la pedofilia y le enseña a los niños más pequeños efectivamente cuáles son las partes de su cuerpo. Existe también una ministra de la Mujer. Yo no tengo problema con que ella sea cristiana. De hecho, quizás para sorpresa de ustedes, yo soy una mujer profundamente católica, pero entiendo que cuando uno se desarrolla en política en un estado como el chileno, que es laico desde 1925, no se pueden anteponer percepciones y principios morales por sobre el desarrollo de políticas públicas que favorezcan a la mayoría de la población. Porque si no, nos vamos a vivir al Vaticano, donde efectivamente las Sagradas Escrituras son ley escrita en piedra, y está bien. Pero mi problema con eso es que cuando ponemos de ministra de la Mujer a una persona que se manifestaba a propósito de la violencia de manera bastante violenta en el Congreso de la República, gritando, siendo detenida por carabineros, por la guardia del Parlamento, diciendo vuelvan a Cristo, yo me pregunto cuáles van a ser las políticas públicas que aplique desde el Ministerio de la Mujer cuando ella se dice antifeminista, tiene una perspectiva religiosa que puede penetrar dentro del desarrollo de las políticas públicas y además considera que su ministerio es innecesario cuando está demostrado que, por ejemplo, los planes de prevención de la violencia desde el desarrollo, no recuerdo cuáles son las siglas del gobierno de la presidenta Bachelet donde se crea, era un Servicio Nacional de la Mujer, de hecho, ha reducido los femicidios, ha instruido, por ejemplo, a los servicios públicos como consultorios a repartir condones, repartir pastillas anticonceptivas que, por ejemplo, Mara Cedini el otro día en un debate decía, yo como mujer de ultraderecha, yo estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con que haya que prevenir esos embarazos. Eso es una conquista del feminismo que hoy en día está en riesgo cuando tenemos un presidente que dice que las mujeres prácticamente van a abortar por deporte y que la pastilla del día después, a diferencia de todo el respaldo científico, es abortivo. Entonces, y además tenemos ya, no voy a hablar de políticas públicas como tal, pero sabemos que, por ejemplo, existe una cercanía, al menos una afinidad política entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Johannes Kaiser, que tiene un video registrado en un Zoom diciendo que las mujeres gordas violadas deberían ser agradecidas porque si no jamás tendrían relaciones sexuales en su vida. Si esas son las ideas que profundamente tienen y que quizás no las reflejan por fines electorales, a mí me preocupa muchísimo no solo los derechos de las mujeres, sino también el derecho de las niñas y niños. Sara, ¿qué dice todo lo que nos acaba de decir? Quería hacer una pequeña corrección. Sí, por favor. Sara mencionó que en nuestro ordenamiento jurídico existe igualdad formal o sustantiva. Eso es falso, porque de hecho en nuestro Código Civil se prohíbe el ejercicio de la administración de la sociedad conyugal de las mujeres en matrimonios heterosexuales, por lo tanto, quizás queda mucho por avanzar, pero dentro incluso de la igualdad formal en nuestro ordenamiento jurídico, no somos igual de capaces que los hombres. Pero hay unos matices ahí, O sea, ¿no? las personas no somos libres, iguales en dignidad y derechos. Sí, pero hay unos matices ahí porque la mujer cuando trabaja y compra con su plata, no tiene derecho a un patrimonio personal. Estoy hablando de la administración del patrimonio común. Del contrato matrimonio, digamos, ¿sí? Del régimen económico patrimonial que surge del matrimonio. Perfecto. Yo, hartas cosas. Primero, bueno, lo dije, no sé si se alcanzó a escuchar, que la Constitución dice las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Y aparte de eso, y dentro de todo lo que mencionó la Aye, que es harto, voy a tratar de ir por puntos. Primero, lo del aborto. Yo soy completamente contraria al aborto en todas sus causales, y esto lo he dicho públicamente en todos los medios habidos por haber. El aborto no es una cuestión que se pueda tomar a la ligera, sino que estamos hablando de una vida. Y creo que lamentablemente hablar del aborto como, no sé, el presidente Kast está en contra de los derechos de la mujer y reproductivos porque es contrario al aborto. O sea, yo creo todo lo contrario. Kast cree de los derechos de todas las personas y por algo defiende el derecho del vientre del hijo dentro del vientre de la madre. O sea, ¿tú dices que es una persona? Es una persona, la vida parte de la concepción. Cada libro científico que tú abres dice la vida parte de la concepción. No, eso no es cierto. ¿Tú conoces la definición de muerte del Código Civil? Dígamela. Dice que es la cesación de las funciones del cerebro. Cuando tú a una persona le sacas el corazón y tiene un bypass cardíaco, no está muerta. Cuando deja de tener capacidad de conciencia por el funcionamiento cráneo-cerebral, está muerta. Un feto hasta las 24 semanas, conocerás también respecto a aquello en la ciencia, no tiene desarrollado su cerebro lo suficiente para poder tener una especie de conciencia. Y si hay algo que distingue a la persona humana de un óvulo fecundado con un espermatozoide, es la capacidad de pensar. Si tú a un robot le pones tu cabeza y
tú te quedas con un cuerpo de robot, ¿quién es la persona? Probablemente seas tú, porque tú, como individuo de la especie humana, te distingues del resto de las especies porque tienes un cerebro pensante. Pero ahí es una comparación estúpida. Entonces, antes de las 24 semanas estás muerto. No, pero también en la levadura que se fermenta hay vida, Sara. Pero la vida humana es muy distinta a todo el resto de vida. Estoy hablando del proceso de la fecundación. Tú estás hablando de la conciencia. Los niños a partir de los 4 años recién empiezan a ser conscientes y tienen memoria. A los 4 años, o sea, antes de los 4 años no existe muerto. Existe la función neuronal y cognitiva. Eso no es cierto. Un segundo. No, si vamos a seguir, pero es que quiero, porque yo me coloco, yo las escucho como si lo estuviera viendo en el podcast. Entonces, quiero que aclaremos lo siguiente. Su postura, ¿usted está a favor del aborto? Contraria Al aborto. ¿Y usted está a favor del aborto? Estoy a favor del aborto y quiero hacer una pequeña definición. El aborto hasta las 24 semanas, porque después la Organización Mundial de la Salud reconoce que puede existir una inducción al parto y existe viabilidad del feto. Yo jamás voy a estar de acuerdo con el aborto a los 9 meses, como se dice muchas veces. Sigamos. Ya, sigamos. Yo soy contra el aborto en todas las causales. La vida parte desde la concepción. Las circunstancias de tu concepción no determinan el valor de la vida. Yo creo la dignidad de la persona humana por sobre todo. Ahora, y respondiendo a los otros puntos que mencionaron, que Kast atente contra los derechos de las mujeres porque no cree en el ESI. Discúlpenme, pero lo del ESI a mí por lo menos me parece un peligro. Yo creo en la educación sexual, sin ninguna duda. Creo que es importante enseñar sobre los métodos anticonceptivos, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Creo que eso es relevante. ¿Por qué? Porque eso que hace prevenir los embarazos adolescentes, previene las enfermedades, previene que también las niñas y mujeres sepan, tengan conocimiento sobre, no sé, las violaciones, los abusos sexuales. No obstante, en el ESI hemos visto cuestiones mucho más graves que solamente eso. O sea, se ha metido dentro del ESI una cuestión de género, esta ideología de género muy potente, y más sabiendo en el gobierno en el que estamos, que bueno, queda poco tiempo, pero o sea, el ESI no es solamente esta cuestión bonita que están contando. O sea, lo vimos en este caso, en este colegio, en este pueblo, no me acuerdo el nombre, lo siento. Los niños que fueron tocados por personas del ESI. Entonces yo acá digo, pucha, yo no quiero arriesgar a los niños a eso. También creo en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Si los padres decían ellos educar a sus hijos sobre educación sexual, yo creo que tienen todo el derecho a hacerlo y el Estado no tendría por qué obligar a que los niños aprendan lo que el Estado cree necesario respecto a la educación sexual si el padre puede elegir hacerlo. Ahí creo que hay que hacer una distinción. Además, yo me acordé justo lo que mencionaste, porque antes del debate me di mi tiempo para stalkear un poco el aire. Sí. Y hubo dos cuestiones que me llamaron la atención. Uno, que mencionan un clip ahí que habla que estar en contra de la ESI es ponerte del lado de los pedófilos. Esto lo dijiste tú en un video. Sí, el viernes pasado. Entonces yo, o sea, no sé cómo sería estar del lado de los pedófilos, encontrar que mezclar ideología de género y ponerle la excusa o el sticker de educación sexual es correcto. Que a niños se les hagan tocaciones con la justificación de educación sexual no me parece lo correcto. Que inciten a los niños a tocarse su cuerpo y a probar distintas cuestiones sexuales a mí tampoco me parece correcto. Y que tampoco se le dé la capacidad, el derecho preferente a los padres de educar a sus hijos y elegir cómo se les educa sexualmente, tampoco me parece correcto. Eso no es ponerse al lado de los pedófilos, es querer la libertad de las personas, de las familias, que yo creo que la familia es el núcleo central de la sociedad. Entonces, por lo tanto, el núcleo fundamental de la sociedad. Creo que eso es una frase súper fuerte y súper terrible. O sea, y ligado a lo otro que mencionaron del aborto, a mí esta cuestión me genera rabia. O sea, alguna vez se han tomado el tiempo de ver este video que hay sobre un aborto, que se llama como el grito del niño, que se ve como al aborto meten como un cuchillo, como con forma garfio y van descuartizando a la guagua. Esta cuestión a mí yo me pongo a llorar cada vez que lo veo y la guagua grita, porque siente el dolor. El aborto para mí no es una cuestión que se pueda siquiera conversar. O sea, creo que el feto, la guagua en el vientre de la madre no tiene quien lo defienda. Y si no estamos nosotros defendiendo la vida y la dignidad de la persona humana, o sea, no hay quien lo defienda. O sea, no porque tú naciste y la mamá no se sienta reparada o porque sufrió una situación mala, tú tienes menos derecho a nacer, no eres culpable, no eres responsable de los errores de tus padres. Creo que el aborto efectivamente, y he visto, creo que vi alguna vez un video de la Haya también mencionando algo que es una cuestión de, porque la gente lo hace igual y se van, no sé, las mujeres con plata argentina, que es verdad, o que las mujeres acá en Chile con menos recursos se hacen abortos clandestinos y terminan muchas muriendo, etcétera. Y yo acá defiendo lo siguiente, no porque el aborto se haya hecho siempre y se haga igual, significa que tenemos que legalizarlo. O sea, el aborto es un homicidio, el aborto es matar una vida.
La vida parte desde la Eso concepción. me parece preocupante porque lamentablemente para ti existe un código que define y de hecho distingue el delito del aborto respecto al homicidio porque no considera, nuestra Constitución dice, o nuestro Código Civil, no lo recuerdo, dice, la vida comienza desde la concepción. Yo estoy de acuerdo, efectivamente existen células que se metabolizan, se reproducen y responden a estímulos, así como también la fecundación in vitro, cuando tú ves en una pipeta, eso se mueve, eso existe. Claro. Pero también existen muchos conjuntos de células que no significa que exista una potencialidad necesaria de desarrollarse en un embarazo normal. Por ejemplo, existe el embarazo molar, donde esa concepción de la que hablamos, que es igual a la fecundación, se desarrolla en un tumor. Pero no es lo mismo, la fecundación es otra cosa, no podemos comparar otras células con la fecundación. La concepción que define nuestro código tiene tradición jurídica romana y equivale a la fecundación del espermatozoide por el óvulo. Si para ti eso equivale a una vida humana, que se define por nuestro Código Civil como un individuo de la especie humana y que por lo tanto es individual y singular y no puede vivir dependiendo de una mujer, existe un error teórico y científico tremendo. No, al contrario, no. La vida parte desde la concepción, y eso lo dice, ustedes pueden abrir cualquier libro científico, va a decir, la vida parte de la concepción. La vida, y estoy de acuerdo. Déjame terminar, por favor. Estoy súper de acuerdo. Pero puedo terminar que todo... Ya, cambiemos el término homicidio, matar. Es matar una vida. Siguiente. La fecundación, a ver, o sea, tú ya existes, ya está tu célula, tu ADN ya está creado el momento, tú ya tienes un ADN único, diferente, que nadie más en el mundo tiene. Tú ya eres una persona. Quizás no tienes patas ni manos todavía, pero eres una persona y tienes todo el derecho a vivir y a experimentar la vida como cualquier otro ser humano. Y esta cuestión de... A ver, yo entiendo que pueda parecer medio terrible o medio atroz para algunas personas que yo diga que no porque todo el mundo lo haga, no porque mujeres se arriesguen a abortar en lugares clandestinos o mujeres lo hagan en otros países implica que legalizarlo. Pero sí es verdad. Yo encuentro que en Chile, en vez de gastarnos la plata como lo hace el Ministerio de la Mujer en sistemas en guías para dibujar clítoris o como lo hizo el Ministerio de Cultura de un festival porno, hay que poner las fichas y financiar un sistema de acompañamiento de las mujeres. Seguridad que funcione mejor, que las mujeres casi no haya más violaciones, que las mujeres puedan tener a sus guaguas tranquilas, que haya un sistema de acompañamiento de la mujer para que si tú te quedas embarazada joven, tengas ayuda, tengas cómo criar a tu hijo tranquila, que haya un Sename que funcione. O sea, falta voluntad política y prioridades claras. Y finalmente, si tuviésemos las cosas con una mayor claridad, no tendríamos esta discusión de la forma en la que tenemos. O sea, lo que están haciendo es quitarle el valor a la vida de la persona humana y eso es terrible, es un peligro. Estamos poniendo al humano, a la persona, al hombre, a la mujer, como tú le quieras decir, como en un limbo, le quitas el valor, le quitas la importancia. Yo creo que todos ustedes que están viendo este podcast, las posiciones ya están claras. Estamos cerca del término y yo quiero hacer un par de preguntas que me imagino que la gente también se hace porque no todo el mundo está metido en esto del feminismo y todo eso, pero por ejemplo, ¿qué es una mujer empoderada? Primero hay que saber qué es una mujer. Quiero decir dos cosas, porque la verdad es que yo, antes de mi posición política de feminista, creo que la honestidad intelectual es importante. Decir voy a reemplazar homicidio por matar es una equivocación semántica. Literalmente nuestro código se autodefine, por lo tanto son sinónimos. Hablar de una persona, todas las definiciones, estamos de acuerdo, Sara, la vida comienza en la fecundación. La vida no es equivalente a una persona individual. Así como, por ejemplo, tener una semilla no hace un árbol o la levadura. ¿En qué momento eres persona, entonces? Eres persona desde que se desarrolla tu corteza prefrontal y eres capaz de tener conciencia porque esas son las definiciones. Pero conciencia tienen los niños a los 4 años. No, eso no es cierto. La conciencia, en tanto redes neuronales que producen un desarrollo cognitivo que permite a un embrión desarrollarse en persona, se produce a la semana 24. Por lo tanto, decir matar a una guagua, a menos que te creas mucho más inteligente y superior respecto a doctrinas filosóficas, científicas y médicas, es una falacia completamente. Volviendo a tu pregunta, para mí, una mujer empoderada es aquella mujer que es capaz de valorarse a sí misma en tanto persona y que se sienta libre de poder desarrollar su personalidad con aquellos límites que, por cierto, existen en toda sociedad civilizada. La ley, el orden público, la moral,
perfecto, y que no sienta que para poder desarrollarse en ningún ámbito de su vida tiene que superar barreras que le impidan aquello. Dentro de esas barreras yo considero, por ejemplo, los patrones sexistas. Ya. Para mí estar hoy en este podcast es empoderamiento, por ejemplo. Bien. Sara, Ya. creo que es una mujer empoderada Voy a para usted. 2 segundos. Porque de verdad, no estoy mintiendo, de verdad que yo no logro entender qué es una mujer empoderada. ¿Es la que manda al marido Voy a comprar al supermercado? No, no creo. ¿Qué es? Yo creo que voy a referirme muy corto a lo último que dijo la Aye. O sea, si no quieres verlo como persona, es un ser humano y el ser humano tiene derecho a la vida. O sea, yo creo que Ser humano y persona son sinónimos. desde la concepción. ¿Ah? Ser humano y persona son ¿Pero es un ser sinónimos. humano o qué es? Ese cúmulo de células. ¿Qué El es? que me estás diciendo no es una persona porque es un ser humano. Es que si tú no quieres. La RAE si dice para que ti las es personas un de ser las humano. 24 semanas me parece absurdo. O sea, Qué pena que te parezca absurdo los avances científicos. Ayelén, No sé qué Sara, científico dice eso. Ahora, Cre- para responder perdón, tu pregunta, la mujer empoderada, ¿la respondo al créanme, tiro? créanme que la gente ya entendió sus posturas, de verdad. Que somos, no nos gusta hablar de esto, pues. Está perfecto. Ya, ¿Qué es una mujer Una empoderada? mujer empoderada, primero para definir mujer empoderada, hay que definir qué es mujer. Una mujer es un ser humano, una persona con cromosomas XX. Y una mujer empoderada es una persona con cromosomas XX, que yo creo que hace lo que le gusta, toma decisiones, trabaja, decide, opina, habla, elige. Yo creo que la palabra elegir es fundamental. Muy bien. Otra pregunta. Vamos a hacer un par de preguntas rápidas. ¿Qué derechos tienen los hombres que las mujeres no tienen? En Chile. Contrapregunta, ¿te refieres a derechos en términos jurídicos o a derechos en términos sociales? Porque existen, siempre lo jurídico está atrás, Sí, siempre hay que seguir avanzando. Sí, yo diría que no sea una... Es que ahí entramos en un plano difícil porque entiendo que para ustedes la percepción es muy importante. Claro. Entonces yo puedo percibir que tengo un derecho a cualquier cosa y ahí se complica Pero yo hablo de derechos, hablemos de derechos jurídicos, constitucionales, leyes. Bueno. ¿Qué derechos tiene la mujer chilena, o sea, el hombre, que la mujer no lo tenga y que haya que hacer una lucha o algo para poder lograrlo? Bueno, cifras de la OIT respecto a Chile señalan que las mujeres, a pesar de que todo nuestro ordenamiento señale que existe una igualdad formal, las mujeres seguimos ganando al menos un 20% en promedio menos que los hombres. ¿Dónde eso? En Chile. Sí, pero ¿dónde? ¿En qué empresa? Porque eso es ilegal. Es ilegal, pero existe tanto trabajo, por ejemplo, informal y respecto a la calificación de títulos de las mujeres sigue existiendo y por lo tanto se desarrolla. Puede ser ilegal, pero por ejemplo está comprobado que las mujeres suelen realizar jornadas laborales más largas que los hombres y perciben menos. Eso existe. Y de hecho la ley de trabajo igual paga no solo fue propugnada por las mujeres feministas, sino que es de hace muy poco tiempo. Sí. Y estas leyes no son siempre retroactivas. Ahora, yo ahí... Me faltan derechos, en todo caso. Sí, pero quiero hacer un paréntesis ahí, porque yo comparto, he visto en redes sociales, por el trabajo que tenemos, un argentino que no sé cómo se llama, pero que él dice, si esa teoría de que las mujeres le pagan menos, yo tengo varias empresas, contrataré a puras mujeres, porque el empresario lo que quiere hacer es ganar plata. Exacto. Eso es lo que quiere un empresario, ganar plata. Por lo tanto, si a las mujeres le pagamos menos, todas las empresas estarían, y las fábricas, la industria y todo, serían puras mujeres porque les pago menos. Ese es un raciocinio súper correcto, pero la tasa de percepción laboral femenina ronda el 47 y el 49%, mientras que la masculina supera el 72%. Por lo tanto, si es que quieren propugnar eso, me parece terrible por dos cuestiones, porque efectivamente desconocen la igualdad sustantiva y por tanto querrían ganar plata a costa de que no exista un principio de igualdad laboral. Y segundo, está probado que contratan a menos mujeres. ¿Por qué? Porque más de 708 millones de mujeres alrededor del mundo están excluidas del mundo laboral por el trabajo
que realizan en sus hogares y que no es remunerado. Y que no dice relación solo con las costumbres, sino con horas de trabajo doméstico. Ya voy con usted. Mire, justo me acordé de algo que es importante y que tiene que ver con el feminismo actual, que es lo que estamos hablando. Usted dijo las dueñas de casa. Hay una tendencia, porque ya entiendo que hay varios feminismos y que usted es un feminismo, dijo marxismo, marxista, sí. eso. Hay un feminismo que dice que criar a los hijos es involucionar, que vendría de la mano con quedarse en la casa haciendo las cosas. ¿Una mujer involuciona por criar a su hijo? No, yo creo que no involuciona. Yo creo que esa premisa es súper tendenciosa. No voy a hablar en nombre de todas las feministas, pero yo creo que cuando hay embarazos deseados y existe la decisión de una mujer de transformarse en madre, al igual que el padre, tienen que ejercer labores de cuidado porque, por ejemplo, yo defiendo los derechos de los niños y parte de esos derechos es crecer en un hogar donde sean amados, puedan jugar, no trabajen, etcétera. Por lo tanto, no creo que sea una involución, creo que es propio de los procesos biológicos por los que se deberían optar. Ser madre, si es una opción, y si es que no, es una vulneración de los derechos del niño. Sara, ¿qué derechos cree usted que tienen los hombres en Chile que las mujeres no tengan? Ninguno. O sea, en Chile hay igualdad ante la ley y creo que eso es fundamental. Otra cosa puede ser en lo práctico. Ahí sí tengo que le encuentro razón allí y eso también porque hay tanto trabajo informal en Chile que es verdad que funciona distinto. Pero además respecto a lo mismo, a mí yo quiero decir algo que quizás para algunos pueda sonar medio controversial o no es cierto, pero para mí, por lo menos, y con la gente que he conversado respecto a esto, me han encontrado razón. Las mujeres también tenemos preferencias distintas a los hombres. O sea, hay muchas mujeres que prefieren quedarse en la casa y tener muchos hijos. Hay mujeres que prefieren más enfermería que ingeniería atómica. Y claro, algunos pueden hablar que como no hace tantos años las mujeres tienen acceso a la universidad, quizás por eso prefieren carreras distintas, pero yo creo que hoy día en Chile, porque la pregunta fue en Chile las mujeres y los hombres tenemos el mismo acceso a la universidad que queramos, a la carrera que queramos, el mismo. Tú puedes dar la PAES y puedes entrar a la Católica, a la Chile, a la universidad, a la carrera que sea, siendo hombre o mujer, eso da lo mismo. Y por preferencias las mujeres también prefieren carreras distintas. Las mujeres prefieren ser más profesoras que los hombres. Y así, y eso no tiene nada de malo. Yo creo que también la diferencia también de sueldo y de brecha también tiene que ver con eso mismo, que las mujeres también deciden trabajos distintos que quizás no son de la misma forma remunerados. Incluso a mí me pareció brillante lo que dijiste, lo que mencionaste respecto a que si a las mujeres les pagan menos, contrataríamos puras mujeres. Bueno, en el mismo caso, si a las mujeres les pagan menos, contrataríamos a mujeres trans porque fuerza de hombre y sueldo mujer, po. Entonces, creo que en este sentido me parece que es una cuestión que reafirma de cierta forma esta teoría de por qué el feminismo actual no representa a todas las mujeres, porque se va por unas líneas y por unas cuestiones que son totalmente absurdas y peligrosas. Esta cuestión que mencionaste tú, de esta rama del feminismo que hablaba de involucionar, que ser madre y criar hijos es involucionar, o sea, qué miedo. A mí eso me da miedo y uno dice, o sea, esta cuestión está tan politizada, se están metiendo tanto con la familia porque quieren destruir la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y la quieren destruir. Por algo querían hacer terapias de afirmación de género a los niños a partir de los 3 años. Por algo querían meterse en los colegios de la forma que se quiere meter, ideología de género a los niños. Yo digo que no, déjame terminar un poquito. Sí. No se tienen que meter con los niños. O sea, yo pienso en Simone de Beauvoir cuando hablaba que el feto en el vientre de la madre es un parásito que la carcome por dentro. Chuta, o sea, la mamá que está feliz de la vida porque estoy embarazada, o la guagua que nació por una violación y hoy día es una persona increíble, gracias a Dios pudo vivir, ¿yo era un parásito de mi mamá? O sea, no me parece muy lógico esa concepción, pero bueno. O sea, en la definición científica de parásito, efectivamente. No puedo dejar de... Qué tremendo, fue una exclamación recién, qué tremendo, qué triste, algo dijo. Qué tremendo, dije. Por favor. A propósito de poder contratar más mujeres trans porque fuerza del hombre, pero característica de la mujer, sueldo de mujer, me parece una burla a personas que la pasan mal,
Acá se habla de ideología de género como si no fuera el resultado de avances científicos de psicología y sexología, como si fueran personas que optan como una decisión libre y soberana sin tener antecedentes personales, psicológicos y biológicos, que desgraciadamente no les permiten identificarse con el sexo biológico. Y cuando se habla tanto del feminismo defendiendo a la educación sexual integral para las tocaciones, o sea, lo que tú mencionaste, el ejemplo, ocurrió en Talcahuano. Y yo quiero que esas personas se vayan presas, porque creo que abusar de un niño es igual de grave cuando se hace haciendo una clase de educación sexual integral, o así como la defensa corporativa que realizó la derecha respecto al caso Caradima, Spiniak, entre otros, y que no se han pronunciado, por ejemplo, sobre la culpabilidad que ya fue declarada por tribunales respecto a la violación que realizó Donald Trump a una niña de 13 años. Estamos llegando al final. Antes de despedirnos y hacerle las últimas 3 preguntas, yo la verdad que quiero, a nombre de todo el equipo y de todos quienes conformamos Europa Beat, somos radio, podcast, eventos, en fin, queremos darles las gracias de verdad, porque no nos equivocamos cuando el equipo de producción pensó en buscar a 2 personas cuáles eran las mejores. Me parece que, y esto lo digo a título personal, a mí, en lo personal, no me gusta el momento del mundo que estamos viviendo. Creo que es penoso en muchos ámbitos. Ni hablar de la televisión, las redes sociales y todo. Y nosotros queremos aportar un grano de arena haciendo este tipo de debates, tratando de tener un mínimo de respeto tanto para los que están mirando como para los que estamos acá, no estar con los pies arriba de los sillones, tener un mínimo de decoro, no que el programa no sea puros garabatos, en fin, la verdad que yo que estoy a la cabeza de Europa Beat estoy orgulloso, y se los digo de verdad, orgulloso de haberlas tenido acá a las 2. De verdad, creo que el equipo de producción estuvo muy bien en la elección. Muchísimas gracias. Se los agradezco un montón. Para terminar, les voy a hacer 3 preguntas. Muy cortas. Y si esto es como un concurso. El que sabe, lo responde. Ya. Quiero saber, ¿cuántas mujeres murieron en Chile por cáncer de mamas el año recién pasado? ¿Lo saben? No lo saben. No lo sé. Segunda pregunta. Sé que es la primera causa. Segunda pregunta. ¿Cuál es la principal causa de muerte en Chile de las mujeres? Cáncer de mama. Sí, cáncer de mama. Cáncer de mama. Muy bien. Yo dije, no sé la cifra, sé que es la... Ya. ¿Qué cifra de desempleo hubo el año pasado de mujeres? Hubo 100.000 mujeres más desempleadas. ¿Cómo? Hubo 100.000 mujeres más desempleadas. 100.000 más desempleadas. Ya. Es verdad que creció. Muchas gracias. Y ustedes prepárense porque el próximo capítulo es la homosexualidad. ¿Se nace o se hace? Muchas gracias y síganos en nuestro canal de YouTube. Gracias por todo. Chao. Chao. Gracias. Chao. Eso fue ¿De qué lado estás?